Acá tenemos entonces, seguimos con el tema 1, pero la parte que vamos a ver ahora es series estadísticas y tabla de frecuencia. Esta parte de serie estadística, en realidad, tiene una estrecha relación con lo que vimos con variables y atributos, toda la parte de variables y atributos. ¿Qué es una serie estadística? Una serie estadística no es más que una colección, colección ordenada de datos numéricos, datos estadísticos que pueden ser datos de orden histórico, pueden ser datos de orden transversal, o pueden ser observaciones que ustedes recuperan. Yo puedo hacer series de dos tipos, ¿no? Unas series que son históricas o temporales y que están en el tiempo, y otras series que yo las puedo tener como series de frecuencia, ¿no? La serie de frecuencia son aquellas series que uno saca a través de encuestas, ¿no? Entonces, una serie estadística no es más que la colección de datos numéricos, colección ordenada de datos numéricos, a través, que la puede obtener a través de observaciones que han sido recopilados y ordenados de acuerdo a criterios determinados que la estadística establece, ¿no? Entonces, las series se las dividen en dos grandes grupos. Tenemos la serie temporal, cronológica, o también se llama histórica, ¿no? Y el otro grupo es la serie atemporal o serie ahistórica. O sea, la serie temporal son series en las cuales la variable o el conjunto de variables expresan o ordenan la información en función del tiempo. Puede estar por año, puede estar por meses, puede estar por semana, por estaciones o por días. Ordenada la información. Por ejemplo, decir, producción de soya entre el 2015 al 2020. ¿Sí? Tonelada métrica, años, tonelada métrica, producción de soya. O ventas de soya 2015-2020, ordenadas por tonelada en año. O puedo agarrar, por ejemplo, decir accidentes de tránsito por mes en el 2020, ¿no? Año 2020. Enero, qué sé yo, 40, febrero, 80, ¿no? Marzo, 10, ¿no? Así, anotando, ¿eh? Está en la serie en forma mensual ordenada. O puede tener por estaciones, ¿no? Qué sé yo, decir, por ejemplo, producción de maíz por estaciones. Hay lugares donde se siembra una sola vez, se cosecha una sola vez. En cambio, acá se cosecha hasta 3 veces, ¿no? Tenemos esa forma. Ahora podemos tenerla por días, ¿no? Precio por día. Por ejemplo, la bolsa de valores de Nueva York, de Londres, incluso en Bolivia. La bolsa de valores de Bolivia da las citas. Muchos dicen, oh, hay que volver. Hay un economista de esos que han ido a Estados Unidos a hacer lavar el cerebro. Es que hay un problema. Muchos van allá y le hacen como la religión, ¿no? Leen la Biblia y ya todo lo ven desde ahí, ¿no? Y los economistas pasa lo mismo, se convierten en autistas, enfermos. No pueden ver el mundo, la realidad, concebir la realidad de otra forma, si no es liberal, ¿no? Yo veo uno, por ejemplo, que sale un tal Mauricio García que escribe, si queremos estar, dice, en el puesto tanto, sigamos así nomás, dice. Ahora, ¿en qué puesto están? 10 puestos más abajo. Decía cuando estaban ahí en huelga, si queremos avanzar, ahora ha desaparecido como cucaracha, ¿no? Eso es lo grave. Usted lo ve en ese programa que hay de Tufiaré, que es Asuntos Centrales. Él cumple la función de generar opinión, generar ideología, desde el punto de vista sesgado. ¿Qué hace? Impuesto a la riqueza. En Ajax Trigo. Ya sé qué va a decir este. Lo conozco a Ajax Trigo cuando era el gobierno de Banzer. Fue presidente del Banco Central y fue superintendente. Sé dónde formado y que estaba con otro amigo acá, ya sé qué va a decir. Ahuyenta la inversión privada, genera marginalidad, genera desempleo, genera informalidad. Te va a decir, ahuyenta, no recauda mucho. Eso va a decir, escucharlo.
habla lo mismo, ya sé la receta. Entonces ya sé quién habla, ya sé quién qué va a decir. Entonces esa formación no puede uno estar demasiadamente cerrado con una visión así. Tiene que ser mucho más abierto, mucho más institucional, mucho más profesional, ¿no? Por ejemplo, ahorita habla el impuesto, y hablan del impuesto a la riqueza, como si Bolivia fuera el único país. 17 países en el mundo aplican, hasta Suiza aplica el impuesto a la riqueza, Inglaterra aplica, Suiza aplica, Francia aplica, Alemania, Estados Unidos cobra impuestos afuera del país. Y resulta que nuestros profesores, colegas enseñan burreras en la universidad, no saben ni para ellos, ¿no? Hay que preguntarle cuánto es 17 países. No es la novedad, es pues viejo ya es tiempo, sino que ahora más bien los ricos han dicho de Inglaterra, de Francia, que después a pagar, han dicho, ¿no? ¿Y cómo hacen correr información falsa? Entonces ya corre, ¿no? El 75.000 lo vas a cobrar, ya y sacan sus memes falsos, ¿no? Y hay tipos que se repiten, se dedican. Y lo peor es que hay muchos colegas en la U que repiten esa estupidez. Yo quiero que lo vean en los WhatsApp. Ya hasta dar vergüenza ser profesor de la René Moreno ha hecho. Porque tanto profesor que habla tanta estupidez que da hasta vergüenza. Entonces acá tenemos que nosotros en la bolsa de valores, usted va a ver que cada minuto el precio de las acciones van cambiando de valor, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? El momento en que cerró al último momento, que se yo, si a las 6 de la tarde que cierran, esa es la cotización que toman como referencia. Antes, por ejemplo, acá en la época de la UDP, que ha sido el periodo, yo viví ese periodo de la dictadura de los 70, viví la dictadura de los 80, ¿no? Viví la dictadura del Natuch, conozco cómo es la dictadura, ¿no? Y conozco cómo es la crisis de los años 83, ¿no? Yo era tercer secretario ejecutivo de la FUL, de Juan Michel Saracho, ¿no? Viví el periodo de crisis. Todos los días había huelga, todos los días la marcha, ¿no? Así era. Presupuesto por acá, yo era dirigente de la FUL. Venía por acá, por La Paz, Cochabamba, ¿no? Era grave. Hoy dele el dólar, ¿qué hicieron estos miristas, pues, Paz Zamora y su equipo tan bruto? Desdolarizar la economía. ¿Qué medida más bruta, digo? Solo que estábamos muriendo por la hiperinflación. Nuestra moneda cada día perdía valor, éramos más pobres todos los días. Y se pone a desdolarizarla. Yo ganaba 2 millones de bolivianos, yo trabajaba en el INE. 2 millones ganaba. Yo le digo a los alumnos, fui millonario por poco tiempo, le digo, ¿no? Iba a cobrar, me daban un cheque de gerencia de 1 millón y un amarro de 100 bolivianos grande. Y era prohibido comprar dólares. Tenía que ir en toda carrera escapando, bolsa negra, a comprarme. ¿Cuánto era mis? $60 era. 198 bolivianos costaba un dólar. Viví esa terrible aventura. Hoy día tenía usted, recibía el sueldo, tenía que ir a buscar cómo mantener su valor, mañana no tenía nada. Incremento salarial marcha, ¿no? Así era grave. Entonces, el precio del dólar era un ejemplo de esto, de que la serie al día se movía 10 veces, 20 veces el precio. Y ustedes van a ver las memorias del Banco Central de esos tiempos, están los precios por día, cotización del dólar flotante por día. Toman la última transacción que cerró el Banco Central a las 6 de la tarde, ese es el precio del dólar del día, independientemente que haya cambiado 5, 6, 7, 10 veces durante el día. Es un ejemplo, por ejemplo, de que en las series temporales también por día puede tener serie usted. La bolsa de valores, la cotización de acciones y los tipos de cambio cuando es cambio flotante. Por día se fija. Ahora, la serie esta cronológica también tiene componentes, ¿no? Hay una que se llama, por ejemplo, componente de la serie cronológica, tendencia secular, las variaciones cíclicas, las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias, ¿no? Las variaciones
Por ejemplo, son en ciclo económico, periodos más largos de un año, ¿no? Las variaciones estacionales obedecen a periodo de siembra cosecha, ¿bien? Son por estaciones. Y las variaciones esporádicas o aleatorias, esas son pues de orden climatológico, son de orden climatológico, pueden ser de orden social también o político, por ejemplo, un bloqueo, ¿no? Cierran el Chapare, no hay fruta, no hay papas, sino ya, el precio comienza a subir. O sea, esa forma, hay un corte, qué sé yo, derrumbe de un puente, ¿no? No puede pasar. Entonces, durante una semana, 2 semanas, hasta que den paso, comienzan los precios a subir. Esa variación aleatoria hace de que incida sobre los precios y sobre la demanda y el comportamiento de la demanda de los bienes. Por eso es que son aleatorias, esporádicas, no se sabe, no puede controlar una vez. Y ahí se llama la tendencia secular, que es la tendencia promedio a lo largo del tiempo, ¿no? Esos son elementos de la serie. Nosotros vamos a trabajar con esta serie atemporal. Al final vamos a ver la serie histórica. Entonces, la serie atemporal es aquella serie que se la obtiene a través de observaciones recopiladas a través de encuestas y censos, estas atemporales. Esa serie usted puede hacer encuestas, puede hacer entrevistas y las convierten en información. Y ahí tienen dos tipos de series, la serie espacial, ¿ves? Y la serie de frecuencia. La serie espacial, ¿qué hace? Agrupa u ordena la información en función del territorio geográfico, del espacio. Puede ser zona, municipio, cantón, departamento, país, continente, puede ser circunscripción, ¿ve? Distrito, ¿ve? Ordena la información en función de eso. Población de Santa Cruz por provincia, un ejemplo, ¿ve? Espacial, ¿no? O población de Santa Cruz por municipios, ¿ve? Tenemos Producto Interno Bruto por departamento, ¿sí? Sería espacial, ¿ve? Entonces las modalidades son espacio, territorio, geográfico, área, ¿no? Ahora la serie de frecuencia es la que vamos a ver, la tabla de frecuencia. De acá sale en la tabla de frecuencia, ¿no? La serie de frecuencia. Esta se la obtiene a través de encuestas y censos y se dividen en dos tipos de series, ¿ve? Las series cualitativas, que ustedes ya la conocen en nominal y ordinal, ¿ve? En variable, y las series cuantitativas, que son discretas y continuas, que están acá, ¿ve? Esas son, esto está estrechamente relacionado, se llega a lo mismo viendo series como viendo variables, porque al final de cuentas, una serie es la recopilación de datos de una variable o de un conjunto de variables. Yo agarro, por ejemplo, consumo, es una variable, y la ordeno en función de un criterio, intervalo, serie de frecuencia. Y recupero la variable cualitativa, que se dio carreras de la Reina Moreno, para serie cualitativa. Todos son ver series o ver variables, en realidad en el fondo viene a ser lo mismo. Al recopilar información de una variable o de un conjunto de variables, yo lo que hago es formo series. Al ordenar los datos, formo series de información. Eso hago. Acá tenemos un poco ya con ejemplos, ¿ven? Atemporal, lo que hablábamos ya, ordena la información estadística en función del tiempo. Puede ser semana, mes, año, día, estación, ¿ves? Atemporal, se construyen, dice, a través de observaciones en un momento determinado de tiempo. Censo y encuestas, ¿sí? Espaciales, expresan en función de la situación del espacio geográfico, ¿sí? Territorio. Y tenemos series de frecuencia, las que hablaban, expresan los valores en frecuencia de una variable estadística, dice. La serie de frecuencia en realidad implica observación, o sea, repetición de un dato o de un conjunto de datos, frecuencia, ¿no? Ahí se divide en cualitativas y cuantitativas, ¿eh? ¿Conocemos? Y las cuantitativas tenemos continuas y discretas, más resumido ya. Luego tenemos acá tabla de distribución de frecuencia, esto es lo que hablamos. De la serie de frecuencia, nosotros construimos la tabla de distribución de frecuencia. O sea, de un conjunto de datos, de una variable o de un conjunto de variables que se obtiene a través de encuestas, yo puedo ordenar los datos y construir una tabla de distribución de frecuencia. Es un cuadro estadístico, una tabla de distribución de frecuencia.
Hay muchos que quieren diferenciar, ¿no? ¿Qué es un cuadro y qué es una tabla, ¿no? Una tabla es de observaciones, un cuadro histórico, es una diferencia que no tienen, es como buscar este, pelos a la leche, ¿no? No hay mucho que hallar. Es un cuadro estadístico con una tabla estadística, el nombre, y a ver, en el fondo está lo mismo. Entonces, una cosa es que yo haga una tabla, pero de datos transversales de observaciones, y otra cosa es que yo haga un cuadro de variables históricas. Ambos son cuadros, sino que obtienen información de diferentes características. La una ordena información histórica y la otra ordena información de observaciones de corte transversal de un momento específico de tiempo. Con la histórica yo puedo hacer proyecciones, ¿no? En cambio con la otra no, porque son datos de un periodo de tiempo dado. Eso es lo que hay en diferencia. Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer una tabla de frecuencias? Para ello yo tengo que tener un conjunto de datos observados cuyo número tiene que ser 30 o más datos, ya sea en una población o en una muestra. Tener 30 o más observaciones. El 30 no es un número arbitrario, es una de las normas que la estadística establece. 30 o más datos se llama muestra grande o población grande. Si se trata de una población, tengo 30 datos, ya se la considera como grande. Y si tengo menos de 30, se la puede dar muestra chica o en su caso población chica, ¿no? Eso es en estadística 2, saber eso. Entonces nosotros tenemos el número mínimo de datos observados para hacer una tabla de frecuencia es 30. Si tiene menos datos, no conviene hacer una tabla de frecuencia. Es preferible trabajarla como si fueran datos no agrupados. Cuando yo hago una tabla de frecuencia, ordeno la información, a eso se llama dato agrupado, o dato tabulado, o dato clasificado. En cambio, si son simples observaciones sueltas, se le llama dato no agrupado, ¿no? Entonces, si yo tengo un número mayor o igual a 30 observaciones, entonces se debe agrupar en intervalos de clase o modalidades o grupos, ¿ve? Y al número de repeticiones de cada observación se le llama frecuencia, ¿ve? Por eso es serie de frecuencia o se construye una tabla de frecuencia. De una serie de frecuencias yo construyo una tabla de hechos de frecuencia. Y a todo este cuadro resultante se lo llama tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Ahora vienen los elementos componentes de una tabla. Normalmente la mayoría hace una tabla, pero nunca lo ve los elementos de forma clara. Hay elementos que son a veces muy poco considerados. Como una tabla siempre tiene 8 elementos componentes y esos 8 están presentes en la tabla. Uno es número de cuadro, ¿ves? Número de cuadro. Entonces, el número del cuadro o número de la tabla, toda tabla tiene que tener un número. Cuadro número 1, cuadro número 2, tabla A, tabla B. Entonces, aquí ¿qué es el número de cuadro? Es un identificador que permite numerar o localizar el cuadro dentro de un trabajo, en un libro, en un trabajo de diagnóstico, un trabajo en una tesis, ¿no? Ver cuadro tanto, se hace un índice de cuadros. Uno mira el cuadro, en qué página está, ¿no? Es un identificador. Siempre las tablas deben tener un número. O sea, aquí hay tres formas de poner el número de cuadro. Uno es usar números naturales. Tabla 1, 2, 3, que es lo más fácil, lo más conveniente, usar números naturales. La otra es estilo americano, ¿no? Usar la letra del alfabeto. Tabla A, tabla B, o sea, con mayúscula, tabla A, tabla B, mayúscula, tabla C, ¿no? El problema aquí se presenta cuando uno tiene más de 28 cuadros, ¿no? 28 tablas. Entonces la letra comienza a faltar, se acaba, ¿no? Entonces se vuelve a hacer tabla AB, tabla AC, tabla AD, así, ¿no? Se hace un poco más complicado, ¿no? Mejor es hacer con números naturales. Y la tercera forma de numerar estos cuadros es ponerle lo que se llama las letras romanas. Tabla primera, tabla segunda, tabla tercera, ¿no? Que también es otra forma de hacerlo.
De las tres formas, la mejor es números naturales. Tiene hasta infinito, ¿no? Y no tiene problemas. Yo soy partidario de hacer números naturales. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, ¿no? Ahora tenemos un segundo elemento, que es el título o encabezado. O sea, cada cuadro, cada tabla siempre debe tener un título bien sintético. Es una síntesis que expresa el contenido de la información. En el cuadro, el título está expresando el contenido de la información que tiene ese cuadro. Ese título debe incluir dos elementos importantes. Uno es la unidad de medida. ¿En qué está? Está en dólares, está en euros, está en bolivianos, está en pesos argentinos, ¿no? Está en soles. Ahora, el otro elemento que debe estar en la tabla, la unidad de medida, ¿ya? Aquí tenemos. Y el otro es el tiempo, ¿ya? El tiempo. Si he hecho una encuesta, debo tener, pues, encuesta realizada abajo en la fuente, encuesta realizada en el mes de octubre de 2020, ¿no? Yo sé entonces que la información es actual, es nueva. O si hago dato histórico, tengo que ver la información de qué año es, información estadística de 2015 a 2020. ¿Sí? Entonces tengo esos datos. Tengo que tener años o en su caso las fechas para saber yo cuán vieja o cuán actual es la información que estoy trabajando, ¿no? Ahora acá aparece como modalidades, ¿eh? Modalidades. La modalidad. Las modalidades en realidad son características, cualidades o atributos que se establecen cuando uno está construyendo una tabla de frecuencia. Y la modalidad se usa mucho cuando la variable es cualitativa. Si usted puede tener, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿ven? Son modalidades. O decir profesiones, economista, auditor, administrador, ingeniero, agrónomo, ¿no? Abogado, ¿eh? Modalidades. Eso es cuando la variable es cualitativa. Esta puede ser cuando es nominal y ordinal, se usan modalidades. O cuando uno tiene en una pregunta, se dan dos, tres, se dan lo que se llama respuestas múltiples a una pregunta, ¿no? Y yo entonces voy marcando las respuestas. Solo marcar una o marcar más de una. Entonces esas alternativas de respuesta corresponden a modalidades y se puede tomarlas como modalidades. Ahora, si la variable es cuantitativa, ya sea continuo especialmente, se hace intervalos de clase, ¿está bien? K quiere decir número de intervalos, ¿eh? Intervalos de clase, que pueden ser de igual tamaño o de diferente tamaño. ¿Qué son los intervalos de clase? El número de clases, grupos o subgrupos, que se establecen al construir una tabla de frecuencia. Es una variable cuantitativa, ¿eh? En variables cuantitativas, especialmente continua. Entonces se trabaja con intervalos de clase. A los intervalos pueden ser de tres tipos. Los intervalos cerrados. Cerrado es cuando en ambos extremos presenta límite finito. O sea que tiene número. Cierra el intervalo en ambos extremos. Por la izquierda y por la derecha, cerrado. Ahora puede ser intervalo abierto, cuando en ambos extremos no presenta límites. Dice menos de tanto y más de tanto, dice el último, ¿no? O puede ser semiabierto. Semiabierto puede ser cerrado por la derecha y abierto por la izquierda. O puede ser cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, ¿eh? Entonces, semiabierto. Un extremo tiene límite y el otro es abierto. Entonces se llama semiabierto. Se recomienda hacer intervalos cerrados siempre, ¿eh? Para graficar y para sacar indicadores, porque las mejores formas, los mejores indicadores están diseñados para intervalos cerrados. Ahora, para hacer, muchos dirán cuántos intervalos hacer. Muchos dirán, ¿no? ¿Cuántos intervalos hacer? Tengo 100 datos, ¿cuántos los hago? Entonces aquí, lo primero que debemos tener claro es de que el número mínimo de intervalos que se debe hacer en una tabla de frecuencia es 5. 5 es según criterio estadístico, norma ya. 5 intervalos es lo mínimo que puede tener usted.
Es el límite inferior, rígido, 5. Menos de 5 no debe hacerse. Ahora, el límite superior, el máximo, hay varios pues, criterios, varios autores. Algunos dicen que es 15, ¿no? Otros dicen 16, otros 18, otros... Pero el tope es 20, ¿ya? Más de 20 no, que mucho. Entonces, el número de intervalos debe oscilar entre 5 como mínimo y como 20 máximo. Más allá ya no. Una de las que se debe hacer. Ahora te dirán, ¿cuántos intervalos hacer, no? Tengo 100 datos. ¿Cuánto hago esos 5? Hago 5, ¿verdad? ¿Cuál es el número conveniente, no? Para este conjunto de datos. Entonces aquí hay varias cuestiones. Aquí tenemos 3 criterios aquí para hacer eso. En criterio del investigador, ¿qué es lo que se hace? Acá, criterio del investigador. El criterio del investigador lo que hace es dar un número ideal. Da un número ideal de intervalos. Pero lo determina el investigador. Usted determina el número de intervalos de acuerdo a cómo necesita tener la información. Por ejemplo, si quiere ver las edades, entonces mientras más se descompongan las edades de grupos etarios, mejor se puede trabajar. Si yo quiero ver, por ejemplo, nacidos, niños, no voy a hacer de 0 a 5 años, mortalidad infantil, no va a ser de 0 a 5, no, tiene que hacer un año, de un año a 2 años, 2 años a 3 años, ¿no? Año por año estoy viendo. Necesito desglosar y disgregar más la información estadística. Para eso tengo que hacer más intervalos. Por el criterio investigador es flexible. Él establece, de acuerdo a la conveniencia de cómo usar la información o cómo explotarla mejor, establece en un intervalo, pero dentro de los 5 y los 20. Ahora, el otro criterio, el 2 y el 3, que tienen regla de Sturges. Sturges es un estadístico americano. Él ha desarrollado esta fórmula, ¿miren? K, número de intervalos, igual 1 más 3.3 logaritmo de n. N es el tamaño de la muestra. Me da un número de intervalos ideales, ¿no? Tanto debe ser, ¿no? Y el otro, el 3, es raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Sí? K igual raíz cuadrada de n. Me va a dar también número de intervalos ideales, ¿no? Yo soy partidario de trabajar con el 1, ¿no? Porque hago la información conforme la necesito, ¿no? Un cuarto elemento componente es límites de clase. Cada intervalo tiene sus límites. LJ-1 implica el límite real inferior y LJ el límite real superior, dice. ¿Qué son los límites? Son los números o los símbolos que separan, que delimitan o demarcan una clase de otra, ¿ah? O un intervalo de otro, o un grupo de otro. Esos son los límites. Estos límites pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser reales o pueden ser simbólicos. Esto se observa mucho cuando uno está haciendo la práctica. El límite real es aquel límite verdadero, en el cual un límite superior se repite como inferior en la clase siguiente y sucesivamente en todos los intervalos. No hay ninguna discontinuidad entre un límite superior y otro inferior. Eso dice la teoría. Y el simbólico aparente es aquel en el cual existe una discontinuidad entre un límite superior de una clase con el inferior de la clase siguiente. Esta discontinuidad puede ser de una unidad como máximo, pero menor a ella sí puede ser, hasta 0,01. En la práctica se recomienda hacer límites reales o verdaderos, o reales directos. Y con límites reales yo puedo graficar, puedo encontrar todos los datos. El límite simbólico lo único que permite es evitar que yo cometa error en tabular.
después me genera problemas. En cambio, el simbólico, en cambio, el real es 10. Ahora tenemos acá que ver el punto 5, que es marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la media aritmética que se obtiene al sumar horizontalmente el límite inferior más el superior y dividimos entre 2. Me da el punto medio de cada intervalo de clase, o grupo. Me da el punto medio. Eso sirve posteriormente cuando yo quiero sacar la media aritmética, ¿no? Cuando yo voy a una máquina, la máquina directamente le saca la marca de clase. Saca de un segundo, saca, ¿no? Y lo calcula. En cambio, manualmente uno tiene que hacer eso, ¿no? Esa es la marca de clase. Cuando yo saco una marca de clase, no interesa si el límite es real o cíclico, se la puede sacar. No solo varía el punto medio, pero cuando saco la media o el indicador, es lo mismo. Otro elemento que tenemos es la amplitud de clase. ¿Qué quiere decir? Que es el ancho. ¿Qué tamaño tiene el intervalo? Se recomienda hacer tamaño único, ancho común único. Para todos los intervalos, un solo tamaño. Hay veces que la situación obliga a hacer al menos un intervalo de tamaño diferente. Supongamos que yo tenga 30 estudiantes en el curso y haya un muchacho de esos que tenga con un poquito de sobrepeso, que pese 130 kilos, ¿no? Otro día en España había uno que lo sacaron 500 kilos, ¿no? Sacaron con 2 horas, ¿no? Es una obesidad mórbida y terrible. Digamos que tenga 130 kilos y todos los demás están entre 45 y el máximo llega a 90, ¿no? Y hay uno que tiene 130. Entonces, yo hago los intervalos, desde el 90 hasta el 130 va a haber intervalos vacíos con frecuencia cero. Entonces, para evitar hacer intervalos vacíos con frecuencia cero, tengo dos opciones. La una es incorporarlo él a través de un intervalo de mayor tamaño. De 90 a 130 lo pongo y ahí lo introduzco al pesadito, ¿no? Está adentro. Si bien gano yo y resuelvo el caso de incorporarlo en la tabla, pero también he perdido precisión. Ese valor observado me va a hacer generar demasiada variabilidad y dispersión de los datos. Esa es una forma, incorporarlo con un intervalo de tamaño diferente, grande. La otra opción es excluirlo a él y tratarlo como un caso especial, ¿no? Yo soy partidario de lo segundo. Para evitar variación, lo excluyo a él y lo trato como un caso especial, ¿no? Un caso extremo, ¿no? Y resuelvo y evito de que haya mucha variabilidad en los datos observados. Eso es cuando uno hace marca de clase amplitud distinta. ¿Ya? La amplitud se da entonces restando. ¿eh? Límite superior menos el inferior me da la amplitud, me da el ancho del intervalo. Se recomienda entonces ancho común único para todos los intervalos. El punto 7 es frecuencia de clase. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de repeticiones de un dato observado o de un conjunto de datos que cae dentro de una modalidad o dentro de un intervalo. Yo lo registro él como frecuencia absoluta, con un número entero, porque es repetición. ¿ves? Entonces, estas frecuencias pueden ser de dos tipos, las simples y las acumuladas. ¿ves? Frecuencias simples y acumuladas. Tienen frecuencias simples que son, pueden ser absolutas o relativas, pueden ser de dos tipos. ¿ves? Frecuencia absoluta, designamos con una n minúscula sub i, es igual al número de repeticiones de una observación, dentro de un intervalo o una modalidad dada. Las frecuencias absolutas son enteras positivas e incluyen el cero. ¿sí? Una frecuencia absoluta simple siempre es entera, porque es repetición. Incluye el cero, si no se repite. Ahora, la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es el cociente. Resulta de dividir cada frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra. NI es de I sobre N. Aquí, que lo ponemos, es así. FI igual NI quebrado N. Simplemente que esta es minúscula.
La máquina coloca mayúscula todo. Eso es el concepto. Cada frecuencia absoluta dividida entre la muestra me da frecuencia relativa. Y yo la puedo expresar de tres formas esta frecuencia. Una, que puedo hacerlo en tanto por uno, 0,01, 0,03, así, ¿no? Y la otra la puedo hacer porcentual, que eso 3,8, 10%, así, ¿no? Pero no puede pasar de 100. Una frecuencia está entre 0% y 100%, ¿ya? 100, no puede 110, no, ya no hay frecuencia, por ciento. La otra en forma de quebrado propio, donde el numerador siempre es menor que el denominador. El denominador siempre es el tamaño de la muestra, ¿ves? Son tres formas de expresar frecuencia relativa. Tenemos el otro grupo de frecuencias, acumuladas, absolutas acumuladas, U y relativas acumuladas, ¿ves? Las absolutas acumuladas, designadas por NI mayúscula, son enteras positivas y se obtienen acumulando las frecuencias absolutas simples, ¿sí? Yo tengo las frecuencias simples, estas las voy acumulando, las voy sumando y la última frecuencia absoluta acumulada será igual a la muestra. Esto es como un ejercicio, pues, ¿no? Y las relativas acumuladas se las obtienen también, se expresan de igual manera que las simples, ¿ves? Estas. Y se las obtiene acumulando desde la primera a la última las relativas para obtener las acumuladas. Ahora el último punto es fuente de información, ¿ves? Esto es importante, la fuente de información. Es un elemento que aparece al pie del cuadro. Ustedes ven al pie del cuadro, aparece fuente, dice, ¿no? La fuente tiene una importancia grande cuando se trata, digamos, de la honestidad del investigador o la credibilidad o confiabilidad de los datos. Es que a veces uno saca datos de esos, de opinólogos o de periódicos que son de la calle, son basura. Entonces lo importante es tener buenas fuentes, creíbles, de instituciones serias. Esos datos se ponen bajo la fuente. O sea, no hay que ir a plagiar ni copiar datos ajenos. La honestidad es fundamental. Entonces, si se trata de una encuesta realizada, qué sé yo, el 30 de noviembre de 2020, ¿no? A tales cosas. Pues en su caso se pone, por ejemplo, decir, extractado de, qué sé yo, boletín estadístico del Banco Central de Bolivia, ¿no? De octubre de 2020, página tanto, ¿no? Esa es la fuente, es la referencia. Lo primero que hace la persona es fijarse qué fuente usado este. Es importante. Si ustedes han tenido información y han modificado el cuadro que estaba, lo han adaptado o lo han modificado o readaptado, entonces se pone readaptación hecha por el autor en base a información obtenida de tal parte. Se pone el libro, la fuente, igual, ¿no? Porque hay ya un esfuerzo aparte de la persona que se dedicaba a hacer ese cuadro. Luego tenemos aquí la última parte, resumiendo ya aquí. Pasos para construir una tabla de distribución de frecuencias. Pasos. Estos son los pasos, 5 pasos que hay que seguir, ¿eh? Lo primero que se hace, determinar el rango recorrido de la variable a través de la diferencia entre el máximo y el mínimo valor observado. O sea, del conjunto de datos que tengo, digamos que yo tenga 30 como mínimo, debe haber un dato que es el más alto, el más grande, y el dato que es el más pequeño. Yo hago la diferencia entre el más grande y el más pequeño. Eso me va a dar de dónde a dónde la variable toma valores o recorre para yo hacer intervalos solo en ese tramo, porque no conviene hacer intervalos donde la variable no toma valores, porque son intervalos de frecuencia cero, vacíos de frecuencia. Por eso el primer paso es el rango. Siguiente paso, determinar el número de intervalos conveniente a través de uno de los tres criterios estadísticos aquí, y ya los conocemos. Quité el investigador, se la de Sturges y raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿eh? Uno de estos, tomar. El tercer paso que hay que hacer, determina la amplitud, ¿eh?, de cada intervalo de clase, dividiendo el rango entre el número de intervalos convenientes, ¿tiene bien?
C es amplitud, rango es R y K es número de intervalos. ¿Sí? O en su caso, amplitud, rango y número de intervalos. ¿Sí? Ese me da el ancho de cada intervalo de clase. El paso 4 es construir los intervalos de clase, de modo que incluya en ellos el máximo y el mínimo valor observado. Se recomienda intervalos cerrados y de amplitud constante, dice. Se recomienda intervalos cerrados, que tenga límite finito en ambos extremos y el ancho sea único para todos los intervalos. Y el quinto paso que hay que hacer es contar los intervalos, contar las observaciones que caen dentro de cada intervalo, contar las repeticiones y hay que registrarlos como frecuencia absoluta, un número. Y estos son los 5 pasos que se sigue para construir una tabla de distribución de frecuencia. Ahí tenemos ya el ejemplo. ¿Ven? Tabla de distribución de frecuencia. El cuadro siguiente muestra los pesos en kilogramos de 30 estudiantes. ¿No? Están los datos. Estos son lo que se llaman datos no agrupados. Es como yo agarraría en el curso, en la clase presencial, y le pregunto a cada uno de ustedes, le hago un censo, suponga que hay 30 ese rato, le hago un censo y le pregunto cuánto pesa. Y ustedes me dan un peso redondo por conveniencia. ¿No? La variable peso es continua, porque en su naturaleza se expresa con decimales, 60 kilos 200 gramos, 60 kilos 800 gramos, 60 kilos 100 gramos, ¿sí? Es una variable continua. Acá lo damos entero porque conveniencia, para no estar haciendo eso, conversiones. ¿No? Esos son datos no agrupados, son datos observados que yo obtengo. Puedo obtenerla haciendo una sola pregunta a cada estudiante y cada uno me da su, la anota en la pizarra y tengo los datos. Son 30, n es 30. ¿eh? Inciso A dice, utilizando regla de Sturge, dice, me está diciendo el criterio segundo, agrupar los datos en el número de intervalos que sea conveniente. El B, obtenga la frecuencia absoluta acumulada y relativas simples. C, obtenga la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Y el D es interpretar. ¿Sí? N2, N3, me pide eso. Entonces nosotros ahora entraremos a lo que se llama hacer la tabla. Ya conocemos la teoría, entraremos a la tabla. Entonces, yo voy a copiar acá en la pizarra los datos de esa diapositiva. Ustedes deben tenerla seguramente porque está en el les mandé el programa ayer. Les mandé un programa ayer de la materia, el oficial que han mandado de vicedecanato de Kenjiro. Se los pasé para que vayan siguiendo. Y en las diapositivas que mandé primero, obviamente que falta una diapositiva, esta última que hemos visto, que decía pasos para hacer intervalos. No está esa la he puesto ahora, ayer. ¿No? Pero ya la hemos leído ahí. Aquí tenemos el ejemplo. Y tenemos entonces datos. Yo voy a anotar los datos de ese ejemplo que está en la diapositiva. Y ustedes lo van copiando. Tenemos acá 60, 75, 79, 80 y 55. Tenemos 49, 50, 54, 59 y 72. Tenemos 90, 46,
55, 82 y 78. Tenemos 65, 70, 85, 70, 75. Tenemos 68, 73, 68, 57, 77. Y el último tenemos 62, 65, 82, 65 otra vez y 51. Estos son los datos. Esto es como agarrar y preguntarle a 30 estudiantes supuestamente que están en el curso y le pregunto ¿cuál es su peso? ¿Cuál es su peso? Y ustedes me lo dan, ¿eh? Yo lo registro ahí. He tomado 30 porque es lo mínimo para hacer una tabla de frecuencia. Si yo sé hacer una tabla para 30 datos, puedo hacer para 1000, ¿no? Ahí te va a hacer manualmente. Usted puede agarrar un SPS y meter el dato ahí. En un segundo sale la tabla hecha. Está la tabla hecha. El inciso A me pide entonces, utilizando la regla de Sturges, agrupar los datos en número de intervalos que sea conveniente. Entonces haremos aquí pasos, ¿ya? Repasaremos los pasos. Primer paso, rango, ¿ya? Rango recorrido de la variable. ¿Cómo se hace eso? Identificando en el conjunto de datos cuál es el máximo valor y cuál es el mínimo. Aquí. Observamos aquí en la primera columna, el máximo es 80. Aquí, 72. Aquí, 90. ¿Ves? Entonces tenemos que acá el más grande es 90. De todos los 30 datos, el que tiene mayor valor es 90. Ese es el X máximo. ¿Ves? Ese es el X máximo. Ahora busco cuál es el X mínimo. Acá. Tenemos aquí 49, tenemos 46, menor que 46 no hay más, entonces tenemos que 46 es el mínimo. X máximo 90 y 46 X mínimo. Aquí entonces, X máximo menos X mínimo. La regla dice eso, ¿ya? Pero estamos. 90 menos 46. Me da 44. 44 es el rango. Esta variable toma valores entre 90 y 46. Segundo paso. Dice que utilice la regla de Sturges. Regla de Sturges dice así, K igual 1 más 3.3 logaritmo de la muestra, n. No lo olvidemos, aquí la variable es pesos en kilogramos de 30 estudiantes. N, ¿cuánto es? 30 estudiantes, ¿ya? La variable es continua, ¿ves? Yo estoy haciendo aquí tabulación caso de variable continua, ¿ya? Este es caso de variable continua, intervalos, ¿ya? Cuantitativo continuo. Y la variable es pesos en kilogramos de 30 estudiantes. N, 30 observaciones. Aquí tenemos que hacer ahora 1 más 3.3 logaritmo de la muestra es 30. Ahí. Entonces agarren ustedes la calculadora, obviamente siempre el paréntesis primero. 30 logaritmos por 3.3, ¿ya? Logaritmo 30. Dice 5.87. Me está diciendo que debo redondear a 6 intervalos. El número de intervalos es una variable discreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿ven? No puede haber 3/4 partes de intervalos. No, es discreto. 6 intervalos, a ver, redondeados. El paso 3 que hay que hacer es
Determina la amplitud. Rango dividido entre intervalos. Rango 4, 4, 6. Dividimos eso entre 6. 7,33. Punto 3 sale con decimal. Punto 3, los límites se me hacen decimales. Lo que tienen que buscar es evitar que tenga límites decimales, porque es un problema luego. Entonces, acá yo puedo redondear. Ustedes dirán, lo redondea a 7. Matemáticamente lo correcto redondea a 7. Pero en estadística, en la amplitud, no es conveniente redondear el número abajo, porque yo pierdo información y pierdo un intervalo. Yo lo que tengo que buscar es ganar información y ganar intervalo. Entonces, yo debo redondearlo esto a 8. Pero ustedes dirán, está redondeando mal. Aquí hay artificios para hacer redondeo. En el libro de Núñez del Prado, Estadística Básica para Planificación, se la encuentra en la biblioteca. Es un libro ya de los años 78, 80. Un boliviano paseño que trabajó mucho tiempo en Escolatina, en Chile. Trabajó mucho tiempo en Escolatina, en Chile, en la CEPAL. Trabajaba en el ILPES, que era el instituto más grande que tenía la Comisión Económica para América Latina en aquellos tiempos. Fue la época de oro de la CEPAL. Entonces había varios bolivianos ahí metidos, bueno, Jordán Pando, en el Prado, estaban trabajando ahí. Hasta el Salvador Romero Pítare, que es papá del presidente del Tribunal Electoral. Salvador Romero Pítare fue funcionario de la CEPAL. Él estudió en Escolatina, que es una de las escuelas latinoamericanas. Salió allá masterado en Ciencias Sociales y Planificación. El padre de Salvador Romero tiene varios libros publicados. Fue uno de los primeros en escribir sobre la sociología en Bolivia. Y ha muerto, ¿no? Entonces, yo aquí puedo, ustedes dirán, está redondeando mal, pero yo puedo justificar el redondeo. ¿Cómo? Sumando 1 al límite superior o restando 1 al inferior. Quiero justificar eso. Le sumo 1 al superior. Se hace 91, ¿no? 91 menos 46 igual. Me da aquí 45, ¿no? Entonces yo agarro, divido 45 dividido entre 6 igual 7.5, ¿bien? Y después redondear a 8, ¿ven? Es el artificio de uno hacerlo. El otro es restarle 1 al menor, al X mínimo, para que eleve la diferencia y me dé redondeo al inmediatamente superior. Pero el libro de Núñez del Prado que le hablaban, dice él, en teoría, en vez de hacer demasiados artificios, dice, en este caso, se debe redondear al inmediatamente superior, cualquier sea su fracción, dice. Aquí, en la amplitud de un intervalo por la tabla de frecuencias, solo hay en ninguna parte más de otro lado. Redondear a 8. Si yo redondeo abajo a 7, voy a perder. Yo les pongo un ejemplo, es como los años bisiestos, ¿no? Cada 4 años, febrero trae 29 días, ¿no? ¿Por qué es? Porque el año tiene 365 días y 3 horas. 3 por 4, 12, ¿no? Cada 4 años se aumenta un día más, por eso febrero trae 29 días. Aquellos que nacen en año bisiesto, cada 4 años tienen que festejar su cumpleaños. No quiere decir que no va a envejecer, ¿no? Envejecen 4 veces por 1. Entonces tenemos aquí esto, la amplitud hecha. Hay que redondearla a la inmediatamente superior. Evitar. Porque si no, si redondeo abajo yo, el 90 se va a quedar fuera del intervalo. El 100, 4. No sé si es que les gusta conectarse tarde o se desconectan cada rato. Siguiente paso es construir los intervalos. Aquí. Construir los intervalos de modo que este máximo y este mínimo estén incorporados en la tabla.
La teoría dice haga intervalos cerrados y de ancho constante. Dice. Y aquí decide usted, límites reales o simbólicos. Decide por límites reales. Y el paso 5, ¿qué es? Contar. Contar los datos y registrar como frecuencia absoluta. ¿Ves? Entonces tenemos aquí los datos ya casi hechos. Borramos esto y hacemos la tabla. ¿ya? De acá nos interesa dos cosas. ¿ves? Nos interesa el intervalo y nos interesa el ancho para hacer la tabla. Y hemos repasado los pasos. Aquí colocamos K. K representa el número de intervalos. ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice 6 intervalos, dice, ¿no? Acá al lado colocamos LJ menos 1, LJ. Esos son los intervalos. ¿sí? Tengo que hacer límites reales. ¿sí? Para eso busco la primera observación. 46 el mínimo. Mi amplitud es, ustedes tienen acá 6 intervalos y de ancho 8, dice bien. Le sumo entonces a 46, le sumo 8, más 8, más le sumo toda la amplitud, si quiero tener límites reales. Si quiero tener límite simbólico, le sumo 7, pues, ¿no? Voy a tener menos 1, ¿no? O le sumo 0,5, menos 0,5, ¿no? 7,5. O le sumo 7,9, ¿no? Y de esa manera saco simbólico, pero también me genero problemas, ¿no? Lo que tienen que evitar es yo no complicarme la vida. Muchos tienen la vida complicada y hacerse intervalos así es como complicarse más, ¿no? Y ahora peor que están con rebrote de COVID, muchos ya están más complicados que hace tiempo, ¿no? ¿Verdad? Ahorita dice de cada 5 personas hay uno que tiene problemas mentales, dice ahorita. Entonces le sumamos 8, ¿ya? 6, 8, 14, 54. Le sumo toda la amplitud. Repito el 54 aquí abajo, ¿ya? Le sumo otra vez 8, más 8, ¿ya? 8 y 4, 12, 62, ¿no? Repito 62 ahí, más 8, 70, ¿no? Repito 70 ahí, más 8, 78. Repito 78 ahí, más 8, 86, 86. Repito 86, más 8, 8, 14, 94, ¿no? De esa manera convertir límites reales. Mire, 54, se repite aquí, 60, son reales, se repiten. Esta columna se llama límites reales inferiores y esta otra columna, límites reales superiores. Este es un intervalo cerrado. Haremos aquí una diferenciación ya, esta partecita acá, lo vamos a ver para que hablemos del intervalo cerrado ya. Tengamos una diferencia aquí, estamos haciendo intervalos, a ver. Cerrados, digamos que tenemos aquí 20 a 30, 30 a 40. Este es cerrado, mire, aquí está el límite. Nosotros hablamos de cerrado, intervalo, cuando tiene un límite ahí. Aquí es cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. Tiene un número, un límite que cierra la variable. Ese se llama intervalo cerrado. Esto es cerrado, ¿eh? Abierto, ¿cuándo es?
abierto. Aquí vamos a tener el mismo ejemplo, lo podemos hacer así. Menos de 30. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60 y más, ¿ya? 60 y más. Eso es abierto, miren. En ambos extremos no presenta límite finito, es abierto. Estos son tres tipos de intervalos que se hacen. Cerrado, abierto y semiabierto se hace. Este es el mejor para trabar cualquier tipo de distribución. Semiabierto, aquí a ver. Semiabierto. Sí. Aquí podemos tener menos de 30. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70. Sí, ve, esto es semiabierto. Por la izquierda abierto, por la derecha cerrado. Se llama semiabierto. O podemos hacer al revés. Así. 30, 40. 50, 60. 60 y más. Este semiabierto igual. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Tenemos problemas con el internet, ¿sí? Esas son las tres formas de intervalos. Nosotros hemos optado por la primera, cerrados. Ahora veamos la diferenciación de límites, ¿ya? Límites, a ver, veamos. Hay dos tipos de límites, reales y simbólicos. Aquí tenemos límites reales, digamos así, 20 a 30, 30 a 40. Esos reales, miren, tal como está aquí, se repiten permanentemente, ¿ven? El límite superior o inferior. Superior es el real o verdadero. El simbólico, hay discontinuidad. Puedo tener 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69. ¿Bien? Esta es una forma de simbólico. ¿Eh? Una unidad hace discontinuo el límite superior al inferior. Eso es simbólico. El simbólico puede ser 1 como máximo la discontinuidad, pero menos puede ser hasta 0,01. Usted puede poner aquí de 20 a 29.99, miren, así. O de 20 a 29.5, de 20 a 29.9, ¿ven? Entonces, yo sugiero trabajar con reales todo el tiempo, porque es la mejor forma de trabajar los intervalos de clase. Con esa diferenciación ya estamos aquí ahora. Vamos entonces a trabajar con la tabla. Volvemos al ejercicio. ¿Eh? Necesitamos aquí tener número de estudiantes. ¿Eh? NI. Frecuencia absoluta. Esta es frecuencia absoluta. ¿Qué tienen que hacer ellos aquí? Contar los datos y registrarlos un número entero. Me fijo aquí, 54. Tengo 54 aquí. Ahí tengo el problema con el límite real. 54 está aquí. 62 hay por ahí. A veces estos, ¿dónde entra arriba? Abajo. Ese es el problema que voy a tener. Pero, de acuerdo a Arturo Núñez del Prado, se puede resolver igual de una forma elemental. Una de ellas es hacer matemáticamente, ¿no? Cerrado aquí y abierto aquí. Cerrar corchete, ¿no? Meter corchete, matemática. Pero él dice no. Se puede hacer de una forma más sencilla. Hay que ver la aproximación, dice, ¿no? Hay que ver la aproximación. ¿Es a un décimo o a un centésimo? Dice, ¿no?
Si es un décimo se pone punto 1, punto 1. Si es un centésimo, punto 0,1 se pone, dice, ¿no? Ahí dice. Aquí está el libro ahí. Aquí le ponemos punto 0. Le vamos a poner con otro color, ¿ya? Para que lo tengamos bien. Punto 0, punto 1, punto 1, punto 1. ¿Para qué es eso? Para evitar de contabilizar un dato en un intervalo que no sea conveniente. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? El 54 entra arriba, abajo ya no entra. El 62 entra arriba, abajo no entra. Acabo de contabilizar, lo borro ese artificio. Con esa salvedad, comenzamos a contar todos. Entre 46 y 54, ¿cuántos estudiantes tienen su peso? Incluidos valores. En la primera columna, a ver, ¿cuántos hay? Ninguno, ¿no? En la segunda, hay uno, ¿no? Hay uno. 3. Tenemos 2, ¿no? 3 en la segunda columna. Fallando. En la tercera, tenemos el 46, ¿no? En la cuarta, no hay ninguno. En la quinta, ninguno. Y luego tenemos en la última, el 51, ¿no? Contamos 5 estudiantes. Colocamos aquí 5. Algunos agarran, ponen así, pues, como escrutinio, así ponen. Luego lo transforman en número. Otros ponen palitos, así 5 palitos, ¿no? Número directamente. Esos palitos lo dejan para la elección. Ahora, el 54 entró acá. Acá entra el 54.1. Pero como estos pesos están enteros, entraría el 55. Pero si fueran 54.5, yo tengo que ver ahí. Entra aquí, pues, ¿no? El punto 1 me permite ver datos decimales más. Esa es la ventaja que tiene. El punto 1 permite ver datos decimales más. Vamos entonces, entre 55 y 62. Primera columna. Entre el 60, ¿no? Entre el 55. ¿No? Aquí, ¿quién entra? A ver. 59, ¿no? Entra. Aquí entra el 55. En esta segunda. La tercera. ¿Cuál entra? Nada, ¿no? En la cuarta. 57 entra, ¿no? Entra el 62. ¿Quién más entra? Nada más, ¿no? Contamos esos cuadrados. 6, ¿no? Hay 6 datos. Nos vamos a 63 y 70 ahora. 62.1. Como son enteros, entra el 63. En la primera columna, a ver. Ninguno. En la segunda. Tampoco. En la tercera. Tampoco hay, ¿no? En la cuarta. Entra el 65, ¿no? Entra el 70. Entra otra vez el 70, ¿no? En la siguiente columna, ¿quién entra a ver? El 68, ¿no? Y entra el 68 otra vez. En la otra entra el 65 y otro 65, ¿no? ¿Cuántos hay ahí? 7. 7, ¿no? Entre 71 y 78 ahora acá. En la primera columna. Entra 1. En la que tenemos 2. 78. Entra. 75. Entra. 73. Entra. 77. Entra. Contamos los X entonces. 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? 6 ahí. Sí.
6. Anotamos 6. Entre 79 y 36. Tenemos esto. 1. 2. Ahí. Tenemos 3. Tenemos 4. Tenemos 5, ¿no? Y luego queda más que el 90, que es 1, ¿no? Sumado tiene que darme 30. Si no da 30, ya estoy fregado. Tengo que volver a buscar el error y eso es un trabajito adicional que a cualquiera da flojera. Da 30, ¿no? Ese es el inciso A. Dice, clasifico los datos. Intervalo que sea conveniente. Ahora ya acabo de clasificar, lo voy a borrar este punto 1, ¿ya? ¿Listo? ¿Está resuelto? Estos datos que tenía aquí yo, estos aquí, se llaman datos no agrupados. Ahora los que están acá se llaman datos agrupados. Están en una tabla de frecuencia. En cambio aquí estaban simples observaciones. Hemos pasado de datos agrupados o simples observaciones a agrupados. Esta es una tabla de frecuencia. Aquí hay que poner el título después, ¿ya? Ese es el inciso A. El inciso B me dice obtenga las frecuencias absolutas acumuladas. Esta. Frecuencia absoluta acumulada, en E mayúscula. Para eso, copio esto aquí. Este 5 de acá. N1 es igual a N1 grande. Copiamos ahí. 5 más 6 anotamos entonces. 11. 11 más 7. ¿Cuánto da? 11 más 7. 18. 18. La dejo ahí o la llamo. 18, 14 más 6, 24. 29. Y 30. Esa es una frecuencia absoluta acumulada, que sería número acumulado de estudiantes, en otra palabra. Número acumulado de estudiantes, porque de acá estoy acumulando. La última frecuencia acumulada es igual a la muestra. Siguiente paso me dice, obtenga las frecuencias relativas, ¿no? FI, NI sobre N. Me pide eso. Es una frecuencia relativa. La puedo expresar de 3 formas. Yo siempre opto por hacerlo en forma de quebrado, porque es más fácil hacer indicativo y luego lo que tiene de fácil es, no estoy dividiendo ni pierdo decimales. Cada frecuencia absoluta esta, NI, divido entre esto. Te lo pongo aquí, 5 quebrado 30, ¿ya? 6 quebrado 30, 7 quebrado 30, 6 quebrado 30, 5 quebrado 30, y el último 1 quebrado 30. Así. Ustedes suman, da 1. No pierden un decimal. Entonces, el inciso A sería esto, ¿ya? A. Perdón, hasta ahí. El B sería esto. El B. Esas 2 columnas. Luego me dice que obtenga las frecuencias relativas acumuladas, FI
y obtenga la marca de clase. Me está pidiendo que ese sería el inciso C. El inciso C sería eso, ¿ya? Toda esta columna, frecuencia relativa acumulada, se obtiene acumulando estas frecuencias, copiando 5 quebrado 30 ahí. Luego sumar 5 quebrado 30 más 6 quebrado 30, da 11 quebrado 30, ¿eh? Pero más fácil es cada uno de estas frecuencias acumuladas dividido entre n. 5 entre 30, 11 entre 30, 18 entre 30, me sale esta columna. En vez de estar acumulando. Ustedes ya ven cuál es el camino más corto, ¿no? 18 quebrado 30, 24 quebrado 30, 29 quebrado 30 y 30 quebrado 30 queda 1. ¿Ves? Esa es la frecuencia relativa acumulada. Luego la marca de clase. Bien. ¿Cómo se saca eso? Sumando este límite más este entre 2. Por ejemplo, marca de clase 1 igual 46 más 54 dividido 2. ¿Cuánto da? 50.5. ¿Cuánto da? Eso da, ¿no? A ver. 46 más 54 igual. ¿50 da? ¿Eso da, no? Sí, Luis. Entonces, aquí tenemos 50. Cuando el ancho es variable, es conveniente hacer una por una las marcas de clase. Pero cuando es constante, suficiente sacar la primera marca de clase. Luego le sumar la amplitud. En este caso, en otro es 8. Le sumo 8. 58. 58 más 8, 86, 66. Más 8, 74. Más 8. 84, 12. 82 más 8. 90, ¿no? Si usted quiere sacar, poner la marca de clase 6, va a sumar 86 más 94. Entre 2 le va a dar 90, pues, ¿no? ¿Eh? Pero como el ancho común, es suficiente sacar el primer ancho y sumar la amplitud y ya lo tenemos todo. Y ese es el inciso C. Entonces ahora le colocaremos el título a este cuadro, ya. Habíamos hablado de elementos. Aquí tendríamos cuadro número 1. Aquí sería distribución de pesos de 30 estudiantes del curso. 2 puntos. Colocamos el tiempo, ¿no? Semestre 2, 2020. ¿Sí? Aquí sería en kilogramos, ¿eh? Está el tiempo y está la unidad de medida, ¿ya? Y acá abajo hay que colocar la fuente al pie del cuadro. Que si yo le colocamos encuesta realizada a estudiantes del curso en fecha 1 de diciembre 2020, coloca ahí, ¿no? Listo, fuente. Y ese es el cuadro estadístico y nos falta el último inciso. El último inciso es cómo leer la tabla, ¿ya? Cómo interpretar la tabla. Tenemos tiempo, quiero sumar. Tenemos media hora, che. Dice entonces, interpretar, dice acá ya. Dicen, no se ve, un poco borroso se ve. ¿Se ve borroso? Debe ser la luz, ¿no?
La luz debe ser. Debe ser la claridad que hay. El problema es que hay mucha claridad y poniendo cortina igual se ve. Ese es el grave problema que tenemos ahorita. Hay mucha luz. A ver, interpretarlo. Acá hacemos sobreesfuerzo. A ver. Frecuencias simples se interpretan como simples. Frecuencias simples. Simples son N2, las minúsculas, ¿ya? Y F2. Aquí entonces, aquí es N1, N2, N3, N4, N5, N6. Tal como está aquí, ¿ven? N mayúscula 1, 2, 3, 4, 5. Aquí F1, F2, 3, así va. X1, X2, así va. Entonces N2 es aquí, N2. 6 estudiantes. F2 está acá. Es 6 sobre 30. Por 100 esto por el frecuencia simple. ¿Cómo se interpretan estas? Dentro del mismo intervalo de clase. Aquí. Este es el mismo intervalo de clase. ¿Sí? Está ahí. ¿Qué quiere decir entonces acá? Quiere decir de que existen 6 estudiantes de los 30 observados que tienen peso mayor a 54, pero menor o igual a 62. 6 de los 30 observados tienen peso mayor a 54 kilogramos, pero menor o igual a 62. Dice eso. Está diciendo. F2, ¿qué está diciendo? F2 está en el mismo intervalo. Al hacer ese cálculo, ¿cuánto me da? 6 sobre 30. 6 dividido 30. 0,2 por 100, 20%. Dice, ¿no? ¿Qué me está diciendo entonces? Que el 20% del total de estudiantes, ¿ven? El 20% del total de estudiantes tiene peso mayor a 54 y menor o igual a 62 kilogramos. Ustedes dirán, pues, ¿por qué estoy interpretando eso? A mí se me viene a la mente esas frecuencias. Yo puedo interpretar F5, F4, F3, F2. Se interpreta de la misma manera, simplemente que yo lo saqué eso porque se me viene a la mente ese dato, ¿no? Conforme interprete N2, puede hacer N3. N3, ¿cómo lo hago? N3 está aquí. ¿Qué voy a decir entonces? Que existen 7 estudiantes de los 30 que tienen peso mayor a 62, menor o igual a 70 kilogramos. ¿Sí? Cualquiera puede interpretar de la misma forma. Por eso. Ahora aquí tenemos que hacer lo que se llama frecuencias acumuladas. Ahí, acumuladas. Las acumuladas son las mayúsculas. Me dice N3 y me dice F4. N3 está aquí, mayúscula. 18 estudiantes. F4, ¿dónde está? En la fila 4. Está aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí está F4. 6 sobre 30, ¿me dice? ¿Cuánto veo? Perdón. Es aquí. F4. 24 sobre 30. Por 100. Una frecuencia acumulada se interpreta desde el inicio hasta ese punto donde se encuentra la frecuencia acumulada. Por ejemplo, N3 igual a 18. Está aquí. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Hasta 18 estudiantes de los 30 observados, hasta 18 estudiantes de los 30 observados, tienen pesos entre 46 y 70, entre 46 y 70 kilogramos, ¿ven? A 3 integrado a 3. Hasta 18 estudiantes
de los 30 observados tienen peso entre 46 y 70 kilogramos. Eso dice esto. Ahora el 24 sobre 30, ¿cuánto dice eso? 24 dividido en 30, igual. 80%, dice. Esto dice 80%. La frecuencia acumulada siempre se dice hasta. ¿Por qué? Porque va acumulando hasta ahí, ¿no? ¿Ve? Entonces está aquí, ¿ve? Está aquí. Y está entre 78. ¿Qué me está diciendo? Hasta el 80% del total, del 100% de los estudiantes observados, tienen peso entre 46 y 78 kilos. Hasta el 80% del total de estudiantes observados tienen peso entre 46 y 78 kilos, dice. Y el último dice este. X, ¿cuánto es? X3. X3 es aparte. Aquí tenemos X1, X2, así, X3, miren. X3 está ahí. Este es X3. X3 porque está en la clase tercera, está en la clase 3. Ahí son las clases. Clase 3. ¿Cuánto es la clase 3? 66 kilogramos, está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que el peso medio de los estudiantes del tercer intervalo de clase es 66 kilogramos en promedio, dice. Yo puedo interpretar aquí X5, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Que el peso medio de los estudiantes del quinto intervalo de clase es 82 kilogramos, dice, ¿no? O decir, el peso promedio del estudiante del primer intervalo de clase es 50 kilos, ¿eh? Cualquiera de las marcas tal se interpreta de la misma forma. Esa es tabla de frecuencia. Acabamos hoy. ¿Qué dudas tienen? No me dirán todo, ¿no? Porque... Al licenciado, yo tengo una duda de donde lo puso el logaritmo. Ahí me confundí. ¿Por qué lo puso logaritmo? Logaritmo es una fórmula y esa. Esa es una fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n. Es una fórmula universal. Por eso Ah, ya. K igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Esa es una fórmula hecha por un estadístico llamado Sturges, que apellido, ¿no? Por eso es que he tomado ese criterio. En la diapositiva está la fórmula. Es una fórmula esa. Es universalmente en todos los libros de estadísticas. Que representa logaritmo el n. Ahí, ¿no? Representa log decimal y n es el tamaño de la muestra. N es el número de datos que usted tiene. Si tiene 100 datos, logaritmo de 100. Si tiene 80 datos, logaritmo de 80. Si tiene 30, ha sido aquí, logaritmo de 30. ¿No? Usted saca el logaritmo del número de datos que tiene. Si tiene 40, saca el logaritmo de 40. Si tiene 35, logaritmo de 35. ¿Alguna otra duda? Entonces pasaremos a la próxima clase, che. Sigamos avanzando. Representación gráfica, no quieren saber para alguno. Vamos a parar ahí el día jueves. Licenciado. Sí. ¿Hay ayudantía o nada en este grupo? Hay ayudantía de la señorita Yamile, la administradora del grupo y el ayudante. Yo le mandé un mensaje que se comunique con ustedes ya. ¿No se comunicó nada? Ya, Licen. Yamile no, Licen, aún no. En el grupo está. Póngale un mensaje. Yo lo mando un mensaje en el grupo. Ella es administradora del grupo. Dígale cuando pasa clase, ayudante, necesitamos apoyo. Que venga, yo lo voy a llamar más bien que venga el día jueves, la voy a invitar y yo lo voy a presentar acá, ¿ya? ¿Y lo que ha grabado va a enviar por dónde va a enviar, licenciado? Pues si todos los días, todas las veces lo mando al grupo, no ven nadie, ¿qué pasa? Sí, por el grupo lo manda, dice. Ya, gracias. WhatsApp, están todas las grabaciones que hay. Mírelan y bájelan, porque yo no voy a mandar después, ¿ya? 15, 20 días se borra eso. No hay nada. Ya, Licen. Tienen que grabársela, hacer un flash, una carpeta ahí.
Porque si no, no va a tener nada. 10, 15 días, se borra la grabación, o sea, se pierde. Entonces quedamos, nos vemos el Ya día listo. jueves. Yo lo voy a invitar al ayudante, que venga para que fijemos el horario de la ayudantía. Y yo les voy a mandar la clase grabada. Ya les mandé el programa, está en el grupo igual, está en el grupo el programa de la materia. Lo vayan viendo. Y avanzaríamos lo que se llama la representación gráfica de esta tabla en la siguiente clase. Ya, licenciado, gracias. Jueves. Entonces, conmigo, Gracias. hasta el día jueves. Hasta luego, Licen. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Muchas gracias. Todo Intentado. bien. Chao, chao.